Y es que es natural también que muchas personas sufran de diferentes enfermedades o condiciones, como lo es el cáncer de colon. Y es que este es uno de los más comunes en el mundo y cobra cientos de vidas al año. El tratamiento depende de muchos factores, así como la fase en la que se encuentra la enfermedad. Pueden incluir quimioterapia, radioterapia o quimioterapia en diferentes niveles. Cuando se presentan cambios anormales como los tumores, sangre al momento de la deposición, enfermedad intestinal, inflamatoria, y se debe realizar una colonoscopia. Para saber más detalles acerca de esa enfermedad, por qué se genera, cuáles son los tratamientos, si está relacionada a la muerte o simplemente es una enfermedad que se puede tratar de manera sencilla, hoy nos está acompañando el médico cirujano de colon y recto, el doctor Andrés Monroy. Doctor, bienvenido a nuestro programa. Buenos días, muchas gracias por esta invitación, muy contento de estar acá, especialmente porque esto es un tema que es una enfermedad muy importante, pero también hay mucho por hacer en cuanto a la parte de educación y de informar a la población para poder prevenirlo. Es una enfermedad que se puede prevenir si se tiene el conocimiento y si se tiene la disposición. ¿Cómo se da el cáncer de colon? ¿Qué pasa en el organismo? ¿Qué pasa al interior? Como cualquier otra enfermedad tumoral, lo que hay es un crecimiento anormal de unas células que son completamente autónomas y que no responden a ninguno de los mecanismos de regulación. Y esas células empiezan a reemplazar el tejido normal y empiezan a crecer y luego se empiezan a diseminar a otros órganos y empiezan a reemplazar esos órganos también por el tejido tumoral. Entonces los órganos empiezan a fallar su uso, a fallar pues su función porque están reemplazados por estas células tumorales. En el caso del tracto digestivo empiezan a formar bloqueos, entonces hacen obstrucciones intestinales. ¿Hay manera de detectarlo manualmente, como por ejemplo con el cáncer de mama? A través de un tacto se puede de pronto detectar alguna masita. ¿Con el del colon se puede sentir algo diferente en el abdomen? Pues generalmente cuando ya uno lo siente en el abdomen o cuando se sienten esas masas es porque es un estado muy avanzado. Entonces la mejor manera de prevenirlo es en sus etapas más tempranas. Digamos que la única forma de hacerlo es mirando por dentro del intestino. Pero eso ya son exámenes diagnósticos que son disponibles con mucha facilidad. O sea, cualquier persona puede tener acceso. Como ya tenemos más acceso al sistema de salud, pues es muy fácil llegar a un examen de estos para poder detectar estas pequeñas lesiones antes de que se vuelvan un problema más grande. Y es que lo que pasa con este tipo de lesiones es que uno espera a que ya le dio y voy al médico, pero por lo menos uno, así, que yo creo que estoy bien, puedo llegar a cualquier médico y decirle, mire, es que solo por saber, hágame el examen. Eso es lo que yo digo, que la información es muy importante. Miren ustedes lo que ha pasado con el cáncer de seno. El cáncer de seno ha recibido la atención necesaria, la publicidad, y ya todas las mujeres saben que existe el autoexamen, todas las mujeres saben que se tienen que hacer mamografía cada cierto tiempo, dependiendo de la edad que tengan, pero ya hay una amplia información y hay marchas y hay todo eso. Sí, uno va cada año al ginecólogo. Pero en el cáncer de colon no existe esa información todavía, entonces el paciente no sabe cuándo es que me toca hacerme mi primer examen del colon, por ejemplo. Uno sí sabe más o menos que a los 50 años le toca hacer su primer examen de próstata y va a regañadientes a que se lo hagan, pero ya sabe. En el del colon no hay esa información todavía, o no es tan ampliamente pues difundida esa información. Claro, uno no tiene que esperar a que le den los síntomas. Generalmente uno consulta cuando ya tiene síntomas, pero en el caso del cáncer en el tubo digestivo o en el colon, cuando un cáncer ya ha hecho síntomas es porque la situación está muy avanzada y es más difícil después resolver ese problema. Entonces, la recomendación, ¿cuál es? Que a los 50 años cualquier persona, así no tenga ni un solo síntoma, ni un solo familiar ni nada, debe hacerse su primer colonoscopio. ¿Antes no se puede hacer? Por ejemplo, que uno va de rutina a hacerse el examen de sangre, de orina, de triglicéridos, de no sé qué, y eso lo puede hacer en cualquier lado sin ni siquiera una fórmula muchas veces. Por supuesto. ¿Hay algún examen de esos que detecte alguna anomalía en el colon? Sí, digamos que hay unas pruebas que se han diseñado para aplicar a toda la población general porque son de fácil aplicación y de bajo costo. Eso es lo que conocemos como los test de sangre oculta. Lo que esos tests buscan es, si hay algo de sangre en la materia fecal, así uno no la pueda percibir macroscópicamente, ese paciente debería ir a un segundo examen que es la colonoscopia. Si yo tengo síntomas de algún tipo, cambios en el hábito intestinal o estoy fluctuando entre estreñimiento y diarrea
o síntomas de distensión o cualquier síntoma que me preocupe o que no sea usual, yo debo acudir al médico y lo más probable es que el primer examen que me hagan sea una colonoscopia o una endoscopia para empezar a descartar lo más grave hacia lo menos O grave. sea, pero el primer examen es el de sangre oculta. Ese es como el Sangre examen oculta. que se aplicaría a una población general sin síntomas, Ajá. solo como una forma de hacer Como una de tamización, sí, para poder hacer como una investigación general en la población, a ver qué pacientes pueden tener sangre oculta en la materia fecal, para esos pacientes hacerle una colonoscopia. Pero si uno presenta síntomas y consulta, lo primero que le deberían hacer es una colonoscopia para descartar. ¿Un sangrado es un aviso? Un sangrado es como un aviso de que Pero un sangrado aislado, o sea, una vez al mes por allá sangró. no importa, cualquier sangrado rectal debe ser tomado en cuenta y lo más probable es que sea un sangrado de origen, digamos, anorrectal, de hemorroides o algo que no sea grave. Pero hasta no tener la colonoscopia no hay cómo saber. Pero por regla, cualquier sangrado debe estudiarse corre al con una médico. colonoscopia. Otra cosa, si uno sufre de colon irritable, ¿es más propenso a que le dé un cáncer de colon? No, el colon irritable es una alteración en el funcionamiento del intestino, pero como es tan difícil saber si esos síntomas son por colon irritable o por otra cosa, sí hay muchas condiciones del colon como la enfermedad inflamatoria intestinal y que sí aumentan el riesgo de cáncer de colon. Pero es muy difícil establecer que los síntomas que tiene un paciente es solo colon irritable y entonces estamos tranquilos. Siempre hay que investigar a fondo la situación. Doctor, tenemos preguntas de nuestros televidentes. ¿El cáncer de colon es operable? Claro, de hecho, el pilar del tratamiento del cáncer de colon, cuando se detecta ya instaurado en un estadio como intermedio o temprano, la cirugía es suficiente para curar el paciente. ¿En qué consiste la cirugía? Pues hay que resecar ese segmento del intestino donde está la enfermedad. El problema es cuando ya la enfermedad está en una etapa más avanzada y la sola cirugía no es suficiente. Ahí es donde hay que empezar a adicionar otras terapias para tratar de resolver el problema. ¿Y esa cirugía es riesgosa? ¿Cómo es el proceso de recuperación? Esa cirugía es una cirugía grande porque pues hay que hacer una resección de un segmento del intestino grueso y volver a restituir, hay que volver a conectar esos dos intestinos. Y Doc, es un- dime. ¿Todos los tipos de cáncer arrancan siendo benignos o hay algunos cáncer que son malignos? A ver, mejor dicho, en el colon arranca, según lo que leí, arranca siendo benigno y luego si se descuida se vuelve maligno. En el colon hay unas lesiones que empiezan a crecer que se llaman pólipos. Esa es la base de la prevención. Los pólipos en principio no son malignos. Los pólipos son unas protrusiones del tejido que pueden empezar 3, 5 milímetros y empiezan a adquirir tamaño y empiezan a volverse, ¿Y a por qué empiezan a transformarse crecer en esos colon. pólipos? Eso generalmente sucede por el pasar de los años. O sea, la edad es el principal factor de riesgo para que uno empiece a generar pólipos. Si uno detecta en el paciente los pólipos y los quita antes que el pólipo haya hecho una transformación maligna, pues el paciente no va a tener problema de cáncer. La colonoscopia logró reducir el impacto de cáncer en un 80%. O sea, si todos nos hiciéramos colonoscopia antes del problema, pues, muy poca gente tendría el problema de cáncer. Imagínense que en Colombia se diagnostican aproximadamente unos 10.000 casos nuevos de cáncer cada año. Dios. En los Estados Unidos son 120.000 casos de ¿Y cáncer. eso se debe a qué? ¿A la cada alimentación? año. El cáncer responde a muchos factores, uno de ellos la alimentación, pero no hay un solo factor que uno modifique y resuelva el problema. No, si yo me vuelvo vegetariano, nunca voy a tener problema de cáncer de colon, porque hay unos factores que es la genética que uno tiene, los factores ambientales que uno no controla. Esos se llaman los factores de riesgo modificables a los que uno puede impactar cambiando mis hábitos de vida. Pero sí hay alimentos que alimenten el cáncer de colon, por ejemplo, los conservantes, los preservativos, los colorantes, el amarillo, yo no sé qué cosa, el naranja, bueno, todas esas vainas químicas que uno ve en los Sí, Mónica, empaquetados. se han detectado asociación de algunos alimentos o de algunas sustancias químicas que hay en algunas carnes procesadas o en algunas carnes rojas por la manera en que han sido levantadas estas reses en su alimentación y eso que pueden favorecer a la formación de tumores. Pero establecer la relación directa causal que si yo como esto me va a dar cáncer es muy difícil porque obedece a muchos factores diferentes. Entonces, y eso es muy difícil de determinar una sola cosa como consecuencia y que yo la elimino y se acabó el problema. En este tipo de tumores no existe. Doctor, tenemos más preguntas de nuestros televidentes.
¿El cáncer de colon tiene cura? El cáncer de colon tiene cura cuando se detecta en una etapa muy temprana, pero lo que uno le debe apuntar realmente no es a curar el cáncer, sino a prevenirlo antes de que aparezca. Y esa es la gran importancia pues, que tiene el Ministerio de Salud ahorita con todos los programas que se están instaurando de prevención del cáncer, de hacer los exámenes temprano para quitar los pólipos y evitar que ese pólipo se vaya a transformar en un cáncer. Haciendo el énfasis entonces en la prevención, ¿cómo evitar que nos dé un cáncer de colon? Entonces, ¿qué debemos hacer? Exacto. Lo más importante que nos debemos llevar la idea ahora es que este cáncer es prevenible y que están las herramientas para poderlo evitar y diagnosticar a tiempo. Lo más importante, como en todas las enfermedades o en todos los procesos y todos los problemas de la vida, son los hábitos de vida, tratar de tener unos hábitos de vida saludables, evitar el cigarrillo, evitar el alcohol, evitar el consumo exagerado de carnes rojas o alimentos procesados, tratar de favorecer el consumo de fibra y de agua, porque de esto se alimenta el colon. El consumo de fibra de una persona debería ser más o menos de unos 15 a 20 gramos de fibra al día. Entonces es difícil hay veces alcanzar pues, este volumen de fibra y por cultura nuestra dieta no es muy dada a ese tipo de alimentación, porque eso es lo que nos da, el producto que nos da la tierra aquí. Nosotros comemos muchos tubérculos y arroz y carne y tenemos bastante ganado, entonces esa es la base de nuestra alimentación. Eso es lo que hay que modificar, pero además de eso hay que saber que hay que hacerse las pruebas tempranas para detección temprana. Y esa prueba entiéndase como colonoscopia o como los test de sangre oculto. Doc, ¿y esas limpiezas que hace la gente manualmente? ¿Eso es bueno o es mejor ir al médico? Mire, mijo, no haga eso. O ¿Cuál limpieza manualmente? No, se pues hacen, digo, hay muchas, sí, hay unas no sé cómo se diga. colonterapia Porque yo he en el cual le hacen lavados pero lo hacen- intestinales. hacen los médicos. Sí, ¿En o casa se puede también lo hacer en hacen? casa con enemas. Hay recetas de la abuela. Pero Por digamos eso es que lo estoy preguntando. Pero digamos que eso no impacta el tema del cáncer de colon. Eso la gente lo hace como por sentirse que limpian el sistema digestivo y que de pronto eso les puede ayudar a estar más saludables, pero realmente eso no está buscando el cáncer ni está ayudando a prevenirlo. Eso no impacta nada. Lo único que impacta en eso es hacer las colonoscopias para hacer detección temprana de los pólipos, que son las lesiones primarias que se van a volver cáncer, para poderlos erradicar o para poderlos quitar por medio del colonoscopio. Todas las personas a los 50 años, si no tienen ningún factor de riesgo, deben empezar su primera colonoscopia. Si yo tengo algún familiar con cáncer, que tuvo cáncer o algo, yo debería empezar a hacer esas colonoscopias 10 años antes del diagnóstico que le dio al familiar el tumor. Entonces, generalmente a los 40 años. La colonoscopia es un examen que se puede hacer a cualquier edad. Es un examen que es totalmente ambulatorio y que hoy por hoy es muy sencillo de hacer. Lo que pasa es que hay mucho tabú alrededor del tema y la gente le tiene un poquito de miedo al examen o al dolor o a la preparación antes del examen para limpiar el tubo digestivo. Pero hoy por hoy es un examen que no duele, que se hace bajo unas condiciones de sedación, que es un examen de muy baja morbilidad y mortalidad, o sea, de que se complique algo es muy bajo que suceda. Y es un examen que da mucha información y salva vidas. Tenemos una llamada, doctor. Mariana, de Bogotá. desde Bogotá. Marianita, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy Buenos bien, ¿y días. tú cómo estás? Bien, gracias. ¿Para una consulta con el doctor? Claro que sí, pregúntale. A ver, mira, lo que pasa, yo tengo 40 años. Mi mamá, ella es alcohólica y tiene ahorita una cirrosis hepática. Le están dando ahorita, parece ser que se le complicó porque tiene exámenes para hacer cáncer de estómago también. Yo siempre he tenido problemas de colon irritable, todo. Me han hecho la colonoscopia, endoscopia, tengo la Helicobacter pylori, bueno, en fin, hace como 10 años estoy en esto. Pero desde hace 2 años siempre me tienen que estar purgando cada mes. Entonces los médicos me dicen que eso es malo. Siempre hay una bacteria siempre y yo me cuido mucho en mi alimentación. Ahorita me están dando probióticos por 6 meses. Quiero saber si es verdad pues que yo puedo tener un cáncer, ¿sí? Más adelante con esa bacteria que siempre me sale en el estómago. Porque yo termino los probióticos, pero de ahí ¿qué? Y yo me cuido muchísimo en mi alimentación. Entonces, no sé si el doctor me puede aconsejar algo. Sí, entiendo. Eso es
Esa bacteria que tú dices es una bacteria que habita en el estómago, que es muy frecuente y que aquí en nuestra población casi que más del 80% de la población tiene esa bacteria que se llama Helicobacter pylori. Entonces, en algunas circunstancias, esta bacteria o la presencia de esta bacteria de forma crónica en el estómago se ha asociado a cáncer gástrico. Uno no debe estar tomando antibiótico indiscriminadamente ni por periodos prolongados y tampoco debe estar purgándose cada rato de manera preventiva. ¿Cada cuánto se debe purgar uno no debería estarse purgando realmente. Uno se hace tratamiento cuando se diagnostica que tiene, por ejemplo, una mebiasis o que tiene alguna condición que requiere el tratamiento. Pero no existe que haya que estarse purgando cada año, no existe esa periodicidad pues en cuanto a esos tratamientos. Que sea pero obligatorio. En la cultura popular, pues uno siempre se ha oído eso, que me estoy purgando, que me tengo que purgar, que hay que purgar el niño. Sí, y que toda la familia se tiene que purgar. Pues este fin de semana me purgaron en la casa. Pero no necesariamente el hecho de tener el Helicobacter pylori, para responder la pregunta, no por eso es que va a generarse un cáncer y no por eso hay que estar tomando antibiótico cada mes para estarla erradicando para evitar el cáncer. Si se hace una endoscopia digestiva y una colonoscopia y es normal el examen, puede estar tranquila que siempre y cuando esté en vigilancia no va a suceder nada que lo vaya a coger a uno desprevenido. Claro. Pues doctor Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. ¿Dónde los podemos encontrar? Siempre en la página de www.mederi.com.co o en el correo electrónico de medericonsultas@mederi.com.co. Ahí nos pueden escribir sus inquietudes o las preguntas que tengan o para solicitar alguna consulta. Entonces, doc, no es que haya que estarse uno purgando cada rato, pero tampoco sobra una purgadita para el año. Ni siquiera con tanta frecuencia, es cuando se diagnostica. ¿Ve? Entonces, ojalá la señora Aida Bosa esté viendo. Para que no lo vuelvan a Sí, purgar. pues este fin de semana me tocó purgar.